Agradezco que nos tome la llamada, esté con nosotros para charlar sobre este tema que tiene que ver con la relación con los Estados Unidos. Bueno, saludo con gusto al profesor investigador en Seguridad Nacional de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, Víctor Hernández. Con el gusto de saludarte, Víctor. Profesor, bueno, ¿qué lectura le das a la visita del presidente López Obrador con que se está desarrollando en este momento allá en la Casa Blanca en Washington con el presidente Joe Biden sobre este tema en específico que tiene que ver con la seguridad y que obviamente pues con esta frontera, porosa frontera de los Estados Unidos? Con el gusto de saludarte, Víctor, bienvenido. Gabriel, muy buenas tardes. Pues mira, tengo la impresión de que el día de hoy se fue a pagar los platos rotos de todo este incidente de la Cumbre de las Américas, ¿no? Todo este berrinche del gobierno mexicano de no asistir, dada que no se le emitió una invitación a ciertos países latinoamericanos que en este momento están siendo investigados y que están en el ojo del huracán por violaciones a derechos humanos. Tenemos en este momento todavía en manos el litigio contra las armeras en los Estados Unidos, que el gobierno mexicano trata de atribuirles responsabilidad por la violencia armada que hay en el país. Y en ese sentido, lo que se puede esperar de este diálogo de alto nivel es, pues bueno, por un lado, la represalia por este fiasco diplomático que fue la Cumbre de las Américas y por otro lado, la preocupación porque al final el lobby de armas vota en los Estados Unidos de los dos lados del pasillo, tanto del lado demócrata como el republicano, y pues bueno, el presidente Joe Biden cada vez ha recibido más insumos, más reportes de la DEA, del Servicio de Investigación del Congreso de los Estados Unidos, de que la situación de inseguridad se está saliendo de las manos en México. Aunque se ha planteado, bueno, los tres temas que hace un momento María Molina nos platicaba desde Washington, economía, inflación, migración, y bueno, también el tema de la seguridad es un tema que también se está poniendo ahí desde la perspectiva de, bueno, ¿qué está haciendo México? ¿Qué está haciendo Estados Unidos? ¿Cómo ha sido esa relación o ese intercambio que se tiene que tener obviamente con la frontera, en este caso Estados Unidos, sobre todo en este caso tan específico del tráfico de armas? Y es que seguimos preguntando, bueno, y es que ¿por dónde pasan las armas, no? ¿Por dónde están entrando todas estas armas, Víctor? Hay una asimetría entre cuánto le destina presupuestalmente Estados Unidos al cuidado de su frontera versus a lo que puede destinar México. Después de los atentados del 11 de septiembre se duplicó el personal y el presupuesto de la patrulla fronteriza en los Estados Unidos y han construido una frontera lo más cercana a impermeable, en el sentido de que todas las personas que entran pasan por una revisión exhaustiva a cargo de la patrulla fronteriza. En cambio, del lado mexicano lo que tenemos no es propiamente una patrulla fronteriza, sino al Instituto Nacional de Migración, que propiamente no es una policía, no tiene atribuciones legales de una policía, sino que es más bien un órgano administrativo. No tenemos ni de cerca las soluciones tecnológicas para poder examinar todos los contenedores, a todo el personal que cruza la frontera. Digamos, hay algunos puestos que sí tienen mucha revisión, como el puesto de Querobavi, que maneja la Sedena desde hace varios años, pero son pocos los lugares que tienen una inversión tan sustantiva en monitoreo. Y también hay que recordar que se ha desmantelado mucho de la estructura para el diálogo en materia de armas. Ya existía en el seno del Consejo de Seguridad Nacional desde hace varias administraciones el llamado GC Armas, que era un grupo de alto nivel para coordinar los esfuerzos en materia de combate a tráfico de los dos lados de la frontera, y es un grupo que desapareció porque el Consejo de Seguridad Nacional no ha sesionado ni una sola vez en lo que va del presidente del gobierno, el presidente López Obrador. Ha sesionado lo que él le llama el Gabinete de Seguridad, que es una mafufada, jurídicamente no tiene ningún sustento y no sustituye las sesiones del Consejo de Seguridad. Y en ese sentido, esta administración ha tratado de redescubrir el agua tibia, ¿no? Presumió más o menos al segundo año de gobierno que ya había inaugurado un nuevo grupo de diálogo de alto nivel, pero en realidad ya existía y se desmanteló. Es más, era un grupo que precede incluso en existencia a la creación del Consejo de Seguridad Nacional en 2005. Interesante. Y bueno, no se ve entonces, o no percibes una conclusión muy concreta en el tema de las armas, sobre todo pensando en que ayer que leía un poco sobre cómo llega Joe Biden a esta reunión
pensando como bien decías, en el lobby de armas que vota de los dos lados, pues llega debilitado esta reunión. Por cierto, muy pocos medios en los Estados Unidos destacaron esta reunión, que pues para nosotros ha sido importante, sobre todo hablando en cobertura de medios. Allá pues no es así. Entonces, ¿qué tanta importancia le podría dar los Estados Unidos a este tema del tráfico de armas, sobre todo pensando en esa presión del lobby de armas, Víctor, y que bueno, al final de cuentas pues nos impacta a nosotros acá en México? Para nosotros como mexicanos, Estados Unidos tiene un lugar central en nuestra economía, en nuestra política de seguridad, pero no ocurre lo mismo del otro lado de la frontera. Digamos, aunque somos un socio comercial importante, aunque claro que hay muchos temas de seguridad que se trabajan en conjunto, como migración, tráfico de armas, narcotráfico, etcétera. En realidad, para el público norteamericano no somos nota taquillera. Y el propio presidente Joe Biden y también su antecesor Barack Obama han tenido esta especie de apatía, esta especie de negligencia en ciertos sectores. No, me refiero incluso a Barack Obama, ¿no? Haciendo la comparación con otro presidente demócrata, que han intentado de alguna manera impulsar algún tipo de regulación sobre la venta de armas y que se enfrentan, por un lado, con el poder económico, que es el lobby de armas, con la misma cultura de armas que hay en los propios Estados Unidos, que tiene un componente recreativo, ¿no? Los niños desde pequeños van a la armería, van a tirar, hacen actividades lúdicas de caza. Entonces, eso es lo que llama mucho la atención del público norteamericano. Ya está tan insensibilizado. Hay un desfile de tragedias todos los días, todas las semanas, de tiroteos masivos, de ataques en escuelas, de crímenes de odio, y simplemente ya nos sorprende. Digamos, así como en México, para un buen sector del público, ya nos sorprende que haya desaparecidos o que haya balaceras o que haya masacres, lo mismo ya está empezando a ocurrir allá. Hay una especie de indiferencia, al menos en el ámbito de política pública, que están en un impasse desde hace varias décadas. Y tú lo has comentado, Víctor, me imagino que va a presionar también para que pues este tema no sea un tema, bueno, no fue en específico en las conclusiones y por lo menos en los puntos que se han planteado en la mesa de la reunión bilateral. Creo que va a presionar, sobre todo pensando en lo debilitado políticamente en términos electorales que llega Joe Biden frente a la renovación que pueda llegar a tener. No es tema para Joe Biden, no es tema las armas, o por lo menos no en este momento, Víctor. Tratar de regular las armas vendría a un costo político inmenso para Joe Biden. Hay una posibilidad muy real de que Donald Trump participe y gane la próxima elección presidencial. Y de por sí, digamos, Joe Biden llega a la presidencia apenas capitalizando con un esfuerzo titánico el enojo que había con la administración de Donald Trump, pero Estados Unidos electoralmente está completamente dividido, ¿no? Si uno ve las encuestas, sí hay un escenario muy real en el que el Partido Republicano vuelve a retomar la presidencia de los Estados Unidos y pues al final, en este momento, Joe Biden ya está pensando en una lógica de campaña, también por eso ha dado pasos muy prudentes con respecto de cómo manejar la situación en Ucrania, porque eso es uno de los costos, ¿no? De los 4 años de la presidencia en Estados Unidos versus los 6 de México. A ver, a lo mejor en total un presidente estadounidense, si se reelige, gobierna más, pero en menos tiempo tiene que empezar a pensar en la campaña, ¿no? Es un poco como los presidentes municipales en México, que ya el segundo año de gobierno ya están con esta urgencia de pensar qué sigue, cómo ganamos votos, y eso también viene a un costo de la política en los Estados Unidos. La vía legislativa está cerrada, o sea, el Congreso no se va a meter con el tema de las armas. Joe Biden tendría un poco de margen emitiendo órdenes ejecutivas, pero serían medidas sumamente impopulares, y por eso el gobierno mexicano intentó la última vía que quedaba, que es la vía judicial, la vía de las cortes. Bueno, en este sentido, la vía judicial también, pues digamos que ha avanzado lento, no como quisiera el gobierno federal, sobre todo en este caso Marcelo Ebrard, que es el que ha alcanzado. Bueno, interesante este tema. Ahora, el presidente López Obrador, leo algunas de las crónicas que se están dando en este momento, planteó pues el apoyo, dice, la transformación, la salida no está en el conservadurismo, sino en la transformación, el apoyo a los trabajadores, seguir apoyando a los migrantes.
digamos que puede haber algún impacto positivo, que se regule mejor la migración ilegal, que tenga un impacto en el tráfico de armas, o es absolutamente una cosa muy distinta a la otra, porque estamos hablando de miles de personas que están pasando, que ahí en el mismo flujo migratorio pues inclusive se trafica droga, se trafican mercancías, se trafica pues inclusive armas, pero ¿podrías ver alguna consecuencia positiva, que se haya más regulación a la migración y con ello regulen mejor las armas? ¿O es ya algo imposible, digamos, separado de la regulación, Víctor? A ver, son dos temas diferentes porque de entrada el flujo geográfico es distinto. La migración de sur a norte es trágico porque los propios migrantes se han convertido en la mercancía, ¿no? Trata de personas, reclutamiento forzado, aparte del dinero que se llevan los famosos polleros, los que los cruzan a los Estados Unidos. Mientras que el tráfico de armas de Estados Unidos a México tiene dos componentes. Hay uno regulatorio, ¿no? Sobre todo en los estados gobernados por el Partido Republicano hay pocas regulaciones para la compra o pocos controles para la adquisición de armas de fuego y aditamentos, aunque sí hay que reconocer que hay personas, hay mexicanos que en efecto por alguna situación, alguna vulnerabilidad económica, se pueden prestar a estar cruzando estas sustancias a cambio de cierta cantidad de dinero nada estrafalaria. Entonces, digamos, sí, el discurso del presidente López Obrador algo tiene que ver, algún tipo de impacto puede tener en la reducción de estos flujos, sin duda, pero es muy a largo plazo, es muy difícil medirlo, digamos, aunque puedes medir con cierta precisión qué tanto incrementa el PIB per cápita, qué tanto incrementa el ingreso en los hogares, es muy difícil correlacionarlo con la disminución del narcotráfico, con la disminución de la incidencia delictiva. Entonces, digamos, puede servir como una estrategia de negociación, decir, oye, yo me comprometo a poner orden con la migración y a cambio quiero que controlen las armas, pero es una negociación que siempre ha estado ahí, que los norteamericanos no han dado pasos importantes en ese sentido como para que México tenga una reducción del flujo de armas. Y además porque nuestro marco jurídico no da para eso. En Estados Unidos la inmigración ilegal es un delito. O sea, si tú te encuentras un policía en Estados Unidos, si no traes visa o no tienes permiso de residencia, es cárcel y es deportación. En México no, en México es una falta administrativa. Por eso no tenemos una patrulla fronteriza, tenemos un Instituto Nacional de Migración. Y hoy le estamos haciendo la chamba a los Estados Unidos por chantaje de Donald Trump de patrulla fronteriza, que es la Guardia Nacional, completamente de a gratis. No hay más recursos, no hay más cursos, no hay más cooperación bilateral. Estamos destilando miles de millones de pesos nada más para que el señor Donald Trump esté contento en caso de que regrese a la presidencia. Bueno. Víctor, pues muchísimas gracias por esta charla y pues seguimos atentos a estas conclusiones que se están arrojando ya de la visita del presidente López Obrador allá a los Estados Unidos. Muchísimas gracias. Gabriel, muchas gracias. Mi Twitter, @arbitrus1805.